Amén. Buenos días. Feliz sábado. Estamos hoy compartiendo contigo la maravillosa palabra de Dios. Y queremos seguir alabando el nombre de Dios. Hoy nos toca unos temas maravillosos. Nos toca el tema de Números a partir del capítulo 16 al capítulo 20. Estamos nosotros muy contentos porque hoy es sábado, santo sábado del Señor, y está el Señor con nosotros. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios. Queremos compartir contigo este mensaje maravilloso para la gloria y honra de Dios.
Nuestra justicia es Jesucristo. No lo que tú y yo podamos hacer, sino Jesucristo nuestro Señor y Dios. Estamos hoy en Números 16 al 20, pero quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que estuvimos nosotros compartiendo el día de ayer. Estuvimos compartiendo toda la ingratitud de los israelitas. Dios había liberado a los israelitas y vimos en número 11 cómo una y otra vez se había revelado esta nación que Dios había recientemente liberado, dando tantas maravillas, tantos milagros, y lo sacó de la esclavitud con Faraón y en Egipto. Mas sin embargo, tenía este pueblo una peculiaridad que también tú y yo podemos tener. Personajes eran muy rebeldes, acusaban constantemente a Dios y a Moisés, a Aarón, que los había sacado al desierto para matarlos de hambre, matarlos de sed, y había una rebelión muy tremenda, pedían carne, la gente no se había liberado del deseo insano, pervertido de comer carne. Entonces pelearon por carne, rogaban y se lamentaban que tenían mejor vida en la esclavitud porque comían carne. Aunque eran maltratados, abusados, exterminados, esclavizados, ellos preferían pasar todo eso, pero que les dieran un plato de carne. Así como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ellos también vendían la salvación por un plato de carne. Y entonces Dios les envió tantas codornices para que se hartaran y se saciaran de la carne. Y se hartaron tanto que hasta la carne les salió por las narices y se murieron por muchas enfermedades de la carne. El pueblo fue muy ingrato, y no solamente la rebelión del pueblo contra Aarón y Moisés, sino que también la misma familia de Moisés se levantó contra él, que era su hermana María y su hermano Aarón. Esto no pasó desapercibido para Dios en el capítulo 12, y entonces en el capítulo 12 Dios castiga a María porque era la promotora de esta rebelión, la hace leprosa, queda 7 días afuera del campamento, y por las oraciones intercesoras de Moisés, Dios la perdonó y volvió a ser aceptada en el campamento. Y en el capítulo 13 vimos cómo Dios mandó a 12 príncipes, uno por cada tribu, a reconocer la tierra que les iba a dar. Mas sin embargo, estos 12 espías también fueron muy ingratos y dieron un falso reporte. Y después vimos en el 14 cómo los israelitas estaban rebelando contra Jehová, y siguió nuevamente la actitud ingrata de este pueblo, y decía que no quería darle la tierra prometida, y una y otra vez la iniquidad del pueblo crecía contra la misericordia de Dios. Ahorita estamos viendo esto, cómo Jehová es lento para la ira y cómo nos soporta con su grande misericordia y nos perdona nuestra iniquidad, nuestra rebelión, nuestras cabezas duras, porque Dios nos dice que nos ama, que no tememos, que está con nosotros, y nosotros seguimos en rebelión. Y entonces ahí Jehová castiga a Israel nuevamente por su ingratitud, y dijo que entonces esa generación rebelde no iba a entrar al lugar prometido. Pero la necedad humana volvió a prevalecer. Primero se negaron a ir a la tierra y después lo hicieron en contra de la voluntad de Dios y fueron derrotados. Podemos estar nosotros viviendo esta necedad y oramos para pedirle a Dios un milagro que no se realiza porque nosotros somos necios.
nosotros somos ingratos, nosotros realmente no creemos en el Señor y vivimos una vida pecaminosa tentando a Dios tantas veces. Y eso es una derrota espiritual y todo se lo echamos a la cuesta de Dios y simplemente es el pago de nuestra desobediencia y de nuestra rebeldía. Y en el capítulo 15 vimos leyes sobre las ofrendas, amonestaciones y también consejos de Dios. Nos enseñó también la importancia de guardar el Santo Sábado y que era importante como un recordatorio que se pusieran en sus vestidos una franja azul para que ellos recordaran que deben de ser santos, que debemos de estar en armonía con la palabra de Dios, que debemos de guardar sus santos mandamientos. Dios usó muchos recursos para que nosotros estuviéramos reflexionando y sigue Dios usando muchos recursos. Vamos a pasar como recordatorio este pequeño video sobre el pecado de María y Aarón. Miriam era la hermana de Moisés y Aarón. Fue una profetisa y cantora de Israel. Dios le había dado a Miriam un lugar importante tras sus hermanos, encargados de conducir al pueblo de Israel. Recordemos que Moisés es el profeta más importante para el judaísmo, liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y encargado por Dios de entregar la ley escrita y, según los rabinos, la ley oral. Y Aarón fue el hermano mayor de Moisés y el hermano menor de Miriam, miembro y sacerdote levita y primer sumo sacerdote de Israel. Miriam era hija de Amram y Jochebed, y desde que era pequeña era de gran ayuda para sus padres y para su hermano Moisés. En Éxodo dice que en Egipto se puso a la cabeza de las mujeres que celebraron el paso del Mar Rojo, danzando al son de los panderos, celebrando aquella victoria. Miriam vivió en el periodo en que los israelitas vivían en Egipto como esclavos, pues los egipcios sintieron que los hebreos eran una amenaza, así que decidieron esclavizarlos y oprimirlos. Y el faraón había decidido matar a todos los hijos varones que nacieran de los hebreos. Habiendo estado embarazada, Jochebed dio a luz a Moisés, y para protegerlo, intentó mantenerlo escondido, pero no pudieron ocultar más al recién nacido, por miedo a que lo delataran los llantos y toda la familia muriera. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Miriam siguió la canastilla para ver que el recién nacido estuviera a salvo. La canasta fue encontrada por la hija del faraón, que al verlo decidió adoptarlo. Miriam salió de su escondite para decirle que le traería a una mujer que le diera pecho al bebé, enviándole a su propia madre. Al niño lo llamaron Moisés. Pero María, o Miriam, fue una mujer que estuvo en lo más alto, pero cayó a lo más bajo, a causa del pecado. Pues mucho tiempo después, cuando Moisés ya era todo un hombre, Miriam cayó en pecado, pues murmuró alegando el matrimonio de Moisés con una mujer etíope, e incitó a Aarón a rebelarse en contra de Moisés. Murmuró contra él por haber escogido a una mujer extranjera y cuestionó la autoridad y liderazgo que tenía su hermano Moisés. Pero con esto Miriam no solo estaba hablando mal de él, sino que a la vez estaba juzgando a Dios, pues fue Dios quien escogió a Moisés como líder. Y por esto Dios Yahvé se enojó mucho, y por esto Miriam recibió un castigo por poner resistencia a la voluntad de Dios, como lo menciona la Biblia en Números. Miriam y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés, porque éste se había casado con una mujer etíope. Además dijeron, Dios Yahvé no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros, y Dios lo oyó. En realidad, Moisés era el hombre más humilde del mundo. Por eso Dios Yahvé les dijo a Moisés, a Aarón y Miriam,
vayan ustedes 3 a la tienda del encuentro. Los 3 fueron allá. Entonces Dios bajó en una espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ellos se presentaron, Dios les dijo: escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos, y con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? Y Dios se enojó mucho con ellos y se fue. Y en cuanto la nube se alejó de la tienda, Miriam se puso leprosa, con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a Miriam y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés: por favor, mi Dios, no nos castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. No permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que sale con la piel medio deshecha. Entonces Moisés suplicó a Dios: por favor, oh Dios, te ruego que la sanes. Y Dios le respondió: si su padre le escupiera en la cara, quedaría deshonrada durante 7 días. Pues entonces que la echen fuera del campamento durante 7 días, y después podrá volver. Y así Miriam fue echada fuera del campamento durante 7 días. Mientras tanto, el pueblo no se movió de allí. En cuanto Miriam se reunió con ellos, se pusieron en camino desde Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Bueno, ahí está un pequeño resumen de lo que pasó, el pecado de María y de Aarón, y ahora otro pequeño resumen de los 12 espías. 11 días después de abandonar Oreb, la hueste hebrea acampó en Cades, en el desierto de Parán, cerca de la frontera de la tierra prometida. De allí Moisés, recibiendo permiso por el mandato de Dios, se enviaron 12 espías, un príncipe de cada una de sus tribus. Los hombres fueron enviados para que viesen el país cómo era y cuáles eran su situación y ventajas naturales, qué pueblos moraban allí, si eran fuertes o débiles, muchos o pocos, y asimismo que observaran la clase de tierra y su productividad y que trajesen fruto de ella. Partieron entonces al reconocimiento de la tierra y regresaron después de 40 días. El pueblo aguardó con mucha esperanza y expectación. Cuando se informó de su regreso, el pueblo se congregó, no que el pueblo se congregó. No querían perder ningún detalle de cómo era la tierra que Dios quería darles. Los espías habían traído un racimo de uvas y muestras de higos y de las granadas que se cosechaban allí. Fue una gran alegría para el pueblo ver los frutos de aquella tierra, mas escucharon atentos el informe que ellos traían. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero después de describir la hermosura de la tierra, todos los espías, excepto 2, empezaron a enumerar las dificultades y peligros si Israel conquistase a Canaán. Enumeraron las naciones poderosas y dijeron que las ciudades eran grandes y amuralladas, y que el pueblo de allí era fuerte y sería imposible vencerlos. También mencionaron a los hijos de Anac, que eran gigantes, y añadieron que sería inútil el pensar apoderarse de esta tierra. Entonces su alegría se tornó en cobarde desesperación. Olvidaron cómo Dios los había librado del pasado de su esclavitud en Egipto. Aquel que los había sacado de su esclavitud ciertamente también daría la tierra. En su incredulidad, los israelitas limitaron el poder de Dios y desconfiaron de la mano de aquel que hasta entonces los había dirigido fielmente.
Entonces Caleb hizo callar al pueblo y dijo: subamos luego y poseámosla. ¿Qué más podremos nosotros que ellos? De inmediato los 10 interrumpieron y dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Estos hombres, habiendo iniciado en una conducta errónea, estaban resueltos en desalentar todos los esfuerzos tendientes a obtener la posesión de Canaán. Tergiversaron la verdad para apoyar su funesta influencia. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, dijeron. Esto último declarado era una mentira y una inconsecuencia. Ellos habían presentado primero lo bueno de la tierra y ahora, para aumentar la incredulidad, decidieron decir que la tierra come a sus moradores. Y esta es una realidad cuando el corazón del hombre se entrega a la incredulidad, se coloca en el dominio de Satanás. Nadie puede decir hasta dónde lo llevará. Entonces toda la congregación lloró, increparon a Moisés y Aarón y declararon que mejor les hubiera sido morir en Egipto y no en este desierto. También tuvieron palabras contra Dios diciendo: ¿qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Era tal su ira que llegaron al punto de nombrar un capitán para que los llevase de vuelta a Egipto. Aarón y Moisés se postraron sobre sus rostros delante de la congregación, y Josué y Caleb hablaron al pueblo para hacerles recapacitar. Mas el pueblo hablaba de apedrearles. Pero cuando estaban a punto de llevar a cabo sus planes, la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo. Uno más poderoso que ellos se había revelado y ninguno osó en continuar la resistencia. Moisés se levantó y entró en el tabernáculo. Jehová le dijo con respecto al pueblo: yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Nuevamente Moisés intercedió por el pueblo, diciendo: Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. En el inicio de su rebelión, el pueblo había exclamado: ojalá muriésemos en este desierto. Y con respecto a esto, Dios habló a Moisés diciéndole que morirían todos los de 20 años hacia arriba, y que entrarían sus hijos, los que en este momento ellos decían que serían presa para los habitantes de Canaán. Mas dio además instrucciones con respecto a Caleb, diciendo que él entraría a la tierra y su simiente también. Durante 40 años estaría el pueblo en el desierto, conforme al número de los días que los espías estuvieron reconociendo la tierra. La noticia fue dada al pueblo. Su ira se tornó en luto. En la muerte de los 10 espías que incitaron al pueblo a murmurar, Israel vio retratada su suerte. Parecía que el pueblo estaba arrepentido, mas era la sentencia lo que les hacía sentir dolor. Al ordenárseles que volvieran al desierto, se probaría si realmente estaban arrepentidos. Pasaron toda la noche lamentándose. A la mañana siguiente decidieron redimir su cobardía. Cuando Dios les dijo que avanzaran y tomaran posesión de ella, desobedecieron. Ahora que Dios les dijo que se retiraran del lugar, decidieron seguir en su desobediencia. De esa manera creyeron ellos que Dios cambiaría su resolución hacia el pueblo. Dios les había dado el privilegio y el deber de entrar en la tierra en el tiempo señalado, pero debido a su negligencia voluntaria se les había retirado ese permiso. Pero ahora, confiando excesivamente en sus fuerzas, quisieron realizar la obra sin ayuda divina. Pecado hemos contra Jehová. Nosotros pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Aún a pesar de que estas palabras no provenían de un arrepentimiento genuino, declararon con esto lo justo que era Dios en su decisión para con ellos.
Cuando el pueblo ya estaba apercibido para la batalla, Moisés se apresuró en pos de ellos y les advirtió: ¿por qué quebrantáis el dicho de Jehová? Esto tampoco os sucederá bien. No subáis delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a cuchillo. Los cananeos habían escuchado del poder misterioso que parecía guardar a este pueblo, y reunieron un ejército poderoso. Israel, en cambio, no elevó ninguna oración para pedir a Dios que le diese la victoria, y presuntuosamente desafiaron al enemigo que no había osado en atacarlos. Los cananeos se habían establecido en una meseta rocallosa a la cual solo se le podía llegar por pasos difíciles de transitar y un ascenso escarpado y peligroso. Aunque Israel era numeroso, esto solo haría más terrible su derrota. Los cananeos lanzaban rocas macizas que bajaban con retumbante fragor y marcando su trayectoria con la sangre de los hombres destrozados. Los que lograron llegar a la cumbre, agotados por el ascenso, fueron ferozmente repelidos. El ejército de Israel fue derrotado totalmente. Obligados por fin a retirarse en derrota, los sobrevivientes volvieron y lloraron delante de Jehová, pero Jehová no escuchó su voz. En virtud de la victoria obtenida, ahora el cananeo consideraba como falsos los informes con respecto a Israel. Esa primera derrota de Israel aumentó grandemente las dificultades de la conquista, por cuanto inspiró valor y resolución a los cananeos. No le quedó otro recurso a los israelitas que retirarse al desierto delante de sus enemigos victoriosos, sabiendo que allí había de hallar su tumba toda una generación. ¿Y qué de ti? ¿Eres tú? Pues bien, ahí estamos viendo y no podemos juzgarlos porque posiblemente nosotros somos igual de rebeldes, que Dios nos habla y nosotros estamos con los oídos sordos. Hoy nos toca la rebelión de Coré. Estamos viendo que sigue una tras otra la humanidad en rebelión contra Dios, contra sus preceptos, contra sus mandamientos, contra sus consejos. El Señor desea llevarnos a la tierra prometida, no la Canaán terrenal, sino la Canaán celestial. Y seguimos en una vida de rebeldía, en un mundo hostil por nuestras desobediencias. La rebelión de Coré nos habla de que se levantaron nuevamente Israel contra Moisés, pero no solamente Coré, sino también lo estuvieron apoyando 250 príncipes. Los que apoyaban a Coré no eran los ignorantes, los que no sabían de Dios o los que tenían poca experiencia, no. Los ilustres, los profesionales, los que llevaban tiempo, los príncipes, los patriarcas, los que tenían un cargo especial, estos eran los que estaban contra Moisés y fomentaron la rebelión de Coré y lo apoyaron y se levantaron contra Moisés estos príncipes de la congregación y consejos por el consejo de varones de renombre. Y en medio de ellos estaba ahí Coré levantando su rebelión y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos somos santos. Ellos se sentían hostigados con los mandamientos de Dios, con sus consejos, con sus cuidados. Ellos, al igual que Satanás, se creían santos y no necesitaban la ley de Dios para ser santos porque son santos. Y querían ahora que Coré los guiara sin que les estuviera remarcando sus faltas. Entonces, así es el humano, no le gusta que le estén recordando sus faltas. Por eso es que están en contra de los mandamientos de Dios, porque es un espejo de nuestras faltas y nos enseña lo que debemos de eliminar de nuestras vidas. Ahí estaba Coré, los 250 príncipes, varones de renombre, contra Moisés, diciendo que ellos son santos. Y entonces, ¿por qué
tú te levantas contra nosotros y somos la congregación santa de Jehová. Esto lo oyó Moisés y se postró sobre su rostro, pidiéndole a Dios perdón por la rebelión del pueblo. Nosotros tenemos que tener esta actitud igual que Moisés, estar orando por la rebelión del pueblo de Dios y por nuestros pecados y pedir perdón. Entonces ahí estaba Coré, y entonces Jehová le dijo a Moisés que al siguiente día Dios iba a mostrar quién era su profeta, quién era el suyo, y le pidió a cada uno de ellos que trajera un incensario, a cada uno de estos 250 príncipes, incluido Coré, que trajeran un incensario para orar con todo su séquito, y Dios iba a escoger al varón al cual él quería que fuese su santo, su profeta. Y con el orgullo, la vanidad, el egoísmo, la envidia de Coré y esos 250 príncipes se presentaron al siguiente día con este incensario, elevando sus oraciones, creyendo que entre ellos iba a ser levantados los profetas que Dios quiere. Mas sin embargo, lo único que salió del tabernáculo fue un fuego santo para quemar a todas estas personas rebeldes y enseñar a quién Dios quería que fuese su profeta. Y lógico, era Aarón, Moisés. También Moisés fue y mandó llamar a Datán y a Abiram, pero estos no quisieron ir, sino al contrario murmuraron en contra de él. Otra vez la ingratitud del hombre. Entonces en esta ocasión se enojó Moisés por esa actitud tan rebelde que estaban contra Jehová, y oró Moisés y le dijo a Dios: Dios, yo no les he hecho nada a estas personas, no he tomado nada de ellos ajeno. A nadie le he quitado su burro o sus pertenencias, no he hecho mal obra. Y entonces Dios les dijo a Moisés que iba a eliminarlos y que se apartaran de ellos. Entonces Moisés les habló a la congregación que se aparten de las tiendas de estas personas rebeldes, porque Dios iba a hacer justicia e iba a eliminarlos, y que se alejen de ellos para que no perezcas por los pecados de ellos. Nosotros tenemos también que apartarnos por las personas que vemos que son tan rebeldes, y ya les hablamos una y otra vez, y ya no insistamos, pero sigamos orando por ellos. Entonces, cuando Moisés les advirtió a ellos, la gente se apartó, quitaron sus tiendas, y se abrió la tierra como una gran boca, y se tragó las casas de ellos junto con sus familias, y todos sus bienes perecieron, bajaron vivos al centro de la tierra. Lo que tú hagas o dejes de hacer afecta a nuestra familia, así que también los arrastramos en nuestros pecados. Tenemos que tener cuidado con lo que hagamos, porque esos no solamente pecaron contra sus almas, sino también pecas contra Jehová y contra la familia. Entonces ahí estaba la gente murmurando contra Moisés, a pesar de las cosas que habían pasado, y seguían ellos en rebeldía. También les había pedido Dios que trajesen una vara seca que representara a cada príncipe, y la vara que al siguiente día amaneciera con florecida. Este era el príncipe que Dios quería como su sacerdote. Y la única vara que de la noche a la mañana floreció fue la vara de Aarón. Esto estamos ya en el capítulo 17, en donde la vara de Aarón florece, amanece con flores, con hojas verdes, inclusive con fruto. Y ese fue el gran milagro que Dios hizo. Con lo que tú tienes, con esa vara seca de tus recursos, Dios hace que florezca y los puede utilizar maravillosamente.
Ahí se dio cuenta el pueblo que habían pecado contra Dios nuevamente y que habían levantado falsos testimonios, y Dios confirmó el sacerdocio de Aarón. Y guardaron esa vara en el tabernáculo, lo metieron a guardar en el arca de pacto. Entonces ahí Dios estaba confirmando la labor de Aarón. Y en el capítulo 18, Dios nos habla que debemos de ser fieles en el servicio a Dios, fieles, y tu fidelidad incluye no solamente en tu familia, sino con tus bienes, con tus ofrendas, con tus mentes, con tus acciones, llevarle las primicias de tu grano, de tu salario y ofrenda para la casa de Dios, de tu templo. En el capítulo 19 nos habla sobre la purificación de los inmundos. Dios es un Dios de leyes, de limpieza, de sanidad, y tiene sus reglamentos de pureza para que nosotros estemos limpios frente al Señor. No importa que tu casa sea sencilla o tu vestimenta sea sencilla, pero que esté en orden y en limpia. En el capítulo 20 vemos que nuevamente sale otra vez otra ingratitud número 13. Yo me puse a enumerarlas. Esta es la ingratitud número 13 desde que salieron de Egipto. Y entonces tenían sed, querían agua. Y ahí estaba el pueblo de Israel pidiendo agua. Vemos en el capítulo 20 que toda la congregación estaban en el desierto de Sin, y en el mes primero acampó el pueblo en Cades, y sucedió algo ahí. Allí murió María. María murió y ahí mismo fue sepultada, y ahí no había agua. Entonces pasaron el luto de María, se volvieron a levantar en contra de Moisés y de Aarón, diciéndole nuevamente la misma circunstancia. Nuevamente estaban en la misma circunstancia, estaban nuevamente peleando contra Dios, y el pueblo dijo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Se imaginan? Seguían ellos peleando contra el Señor y estaban nuevamente clamando, a pesar de que habían visto el castigo de Coré, que se abrió la tierra, que se tragó a la gente, que murieron, entraron a la tierra vivos. A pesar de que pasó todo esto, ellos seguían en rebelión. No se había curado su rebeldía, su necedad, y nuevamente se levantaron. Están viendo las cosas y no se hincan y no se arrepienten. Volvieron a levantar la voz y gritaron: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. O sea, decían: ojalá nosotros hubiéramos sido tragados también con la tierra, ojalá también nos hubiéramos muerto, ojalá también. O sea, ¿hasta dónde llega el pecado? Y hablaron contra Moisés y le dijeron: Moisés, ¿por qué hiciste venir a esta congregación de Jehová acá en el desierto? ¿Quieres que muramos? ¿Nos trajiste para matarnos? ¿Quieres matarnos a nosotros, a la familia y a nuestras bestias? ¿Te imaginas que te estén reclamando de esa forma? Por más que él oraba por ellos, intercedía por ellos, quería salvarlos, ellos seguían en una total rebelión, peor contra Dios. Entonces seguían esta gente apóstata y le decía: ¿por qué nos has hecho subir desde Egipto? ¿Por qué nos liberaste? ¿Nos quieres traer a este mal lugar para torturarnos? Este lugar no hay cementera, no hay higueras, no hay viñas, no tenemos granadas, ni aún agua para beber. ¿Se acuerdan que Dios les había dado una tierra con todo esto y ellos la despreciaron y dijeron que no? Ahora le estaban al revés reclamando que por qué no les daba esa tierra. Qué inconscientes, ¿verdad? Y entonces se fueron contra Moisés y contra Aarón, y estaban ahí en la puerta del tabernáculo y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová se apareció nuevamente ahí, se manifestó,
Y le dijo Jehová a Moisés: toma tu vara, reúne la congregación, llama a Aarón tu hermano, y todos vayan y háblale a la peña. La peña es Cristo Jesús. Háblale a la roca y te va a dar agua, para que a vista de todos ellos se den cuenta que yo soy Jehová y les voy a dar agua. Le sacarás agua de la peña y le vas a dar a beber a la congregación, a las bestias. Y Jehová le estaba explicando a Moisés lo que iba a hacer. Pero Moisés, no sé si era porque estaba ofuscado o también ya estaba cayendo en pecado. El caso es que Moisés tomó la vara, reunió a la gente, se llevó a su hermano Aarón, se acercó a la roca y en vez de hacer lo que Jehová le dijo, háblale a la roca, ella te va a dar agua, agarró la vara y comenzó a azotar a la roca. Y dejen eso, no solamente azotó la roca, sino que habló mentira. Le dijo a la congregación: oíd ahora, rebeldes, ¿acaso hemos hacerles salir agua de esta peña? Ya se incluyó que él estaba haciendo el milagro. Hemos de darle agua, en vez de decir Jehová te va a dar agua. Gente rebelde, mira a tu Dios, Dios te satisface tus necesidades. Dijo hemos de darles agua a ustedes, ingratos. Y esta fue también un grave error. Vez tras vez, la gente rebelde se iba contra Moisés, le reclamaba a él como engañados, creyendo que Moisés era el que hacía los milagros. Y tenía la oportunidad Moisés de hacerles quitar esa mentira en sus mentes y enseñarles que es Jehová. No lo hizo, se incluyó en el milagro. ¿Hemos de darles agua?, les dijo Moisés. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó repetidamente con su vara la roca y salió el agua. Entonces tomaron la congregación y las bestias agua, pero habían escuchado la mentira de Moisés, que él estaba incluido. Ellos ya estaban inclinados a adorar a Moisés y ahora con esto, peor. Entonces ahí Dios tomó una decisión. Ya no podía dejar avanzar más a Moisés, ya no podía dejarlo entrar a la tierra prometida, porque iban a terminar convertirlo en un ídolo, porque ahora Moisés estaba adjudicando los milagros de Dios. Inconscientemente, conscientemente, enojado, ofuscado, no sabemos, pero así fueron las cosas. Entonces ahí Dios determinó mandar a dormir a Moisés. Y entonces avanzó el pueblo de Israel e iba a pasar por Edom. Mas sin embargo, Edom no los dejó pasar. Moisés fue y le pidió permiso amablemente y que no iban a tocar nada, y si llegaban a tener necesidad de agua, de alimentos, se lo iban a pagar generosamente. Se negaron. Ya había salido la mala fama de ellos, diciendo que era mentira, que Dios estaba con ellos. Habían sido derrotados recientemente en su rebelión y había caído la fama de ellos, y entonces ahora la gente era más hostil contra ellos y rehúsan el paso a Israel. Así que tuvieron que rodear más tiempo por el desierto, por su desobediencia. Y ahí también Dios le habla a Moisés diciendo que suba a Aarón al monte de Hor, porque iba a morir, iba a mandarlo a dormir, y que llevara a su hijo Eleazar para que le pasara las vestiduras de Aarón. Ahora iba a ser el sacerdote Eleazar, su hijo. Y subieron, murió Aarón, ahí mismo lo enterraron, y las vestiduras de Aarón se las pusieron a Eleazar, y ahí quedó muerto. Y la congregación, viendo que había muerto Aarón, le hicieron duelo por 30 días, todas las familias de Israel. Hasta aquí le vamos a dejar. Llegamos al capítulo 20, son comentarios nada más. Tú debes de leer la palabra de Dios. Vamos a terminar con este canto.
sabes que este canto que te voy a poner realmente no es un canto, sino es la bendición de Jehová, es la bendición sacerdotal que estudiamos recientemente en el capítulo 6 de Números también. Jehová te bendiga. Querido Padre Celestial, gracias te damos por tu bendición, Señor, por tu sangre maravillosa que derramaste en toda la faz de la tierra para salvaguardar, Señor, no solamente la humanidad, sino también salvaguardar los santos no caídos en los mundos no caídos, para preservar la santidad y la fidelidad de los ángeles que no cayeron, y también, Señor, para limpiar el santo nombre de Jehová. Así sea. Padre mío, te rogamos por la bendición del Espíritu Santo. Séllanos, pero ayúdanos a caminar contigo. Ponemos nuestros planes a tus santos pies para que sean bendecidos o eliminados según el propósito para nuestras vidas. Quédate con nosotros en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima. Y les pongo para cerrar este programa reflexión de Alejandro Bullón de cómo guardar el Santo Sábado. Hola, querido. Vamos a leer Isaías 58:13. Dice: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares del santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El versículo 14 trae una promesa, dice: entonces te deleitarás en Jehová. Sabes que el sábado es un día de bendición desde la creación. Hay mucha gente que dice: el sábado fue dado a los judíos. No, querido, en la creación no había judíos. Los judíos vivieron casi 2000 años después. El sábado fue dado para el ser humano. ¿Y para qué? Para ser un día de deleite, un día de gozo, un día de alegría, de comunión con el Señor Jesucristo. Mucha gente dice: sí, pero yo puedo tener esa comunión cualquier día de la semana. Sí, claro que sí, pero cualquier día de la semana tienes que trabajar para comer, trabajar para vivir. Entonces oras, estudias la Biblia, sales corriendo. Pero el sábado, desde la creación, fue establecido por Dios para que las 24 horas sean para Él, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando estás en comunión con ese Dios, pues tu vida es una vida abundante. Alaba el nombre de Dios. Estudia la palabra de Dios en la iglesia. Congrégate con Él. Busca personas que no conocen a Jesucristo. Háblales del amor transformador de Jesús y crece en tu experiencia cristiana. Haz del sábado un día de alegría, un día de comunión, un día deleitoso. Y que Dios te bendiga.